Shalom, Uri. ¿Cómo estás? Muy bien. Dispuesta a comenzar con el comentario de Parashat Metzorá, la quinta del libro de Vaikra, Levítico, la número 28 de la Torá. Esta parashá muchas veces, o hay años en los que va de manera conjunta con la parashá que vimos la semana pasada, Parashat Tazria, y es lógico porque hablamos la semana pasada de aquellas personas que estaban tmeim, mujeres meot también, impuros. Y en esta parashá que se llama Metzorá, habla de aquel que padece, así está traducido, como el que padece la lepra. Y en esta parashá, lo que habla es de los métodos, de las maneras en que aquellos que, porque cometieron transgresiones, están impuros, entonces los métodos de purificación, cómo se hace para volver a estar tahor, para volver a estar puro. Entonces Adonai le dice a Moshe, Dios le dice a Moisés, que estas son las leyes de purificación, y esas leyes se llevan a cabo a través de los Kohanim, de los sacerdotes. Aunque por supuesto que es Dios el que va a otorgar el perdón. Y en uno de los métodos para lograr la purificación, que está muy descrito, me llamó la atención y me hizo pensar en lo simbólico, que es esa purificación. Y es que el Cohen, el sacerdote, toma 2 aves que tiene que chequear y verificar que sean aves teorot, puras, y una con 2 instrumentos, uno es un hisopo y otro es de alguna manera una vara de madera. La mata, muere ese ave, una de las 2 aves, y la otra echa a volar, le permite que vuele, que se salve. Y en la lectura me fue fácil encontrarle un simbolismo a eso. Cuando una persona transgrede, cuando una persona comete un error, cuando una persona hiere a alguien, en ese error, en ese acto, algo muere. Pero hay algo que se puede reparar, que puede salvarse. Y hay algo que de ese acto, de esa transgresión, de ese error, de ese pecado, saldremos con algo incluso más vivo. Seguramente habremos crecido, habremos aprendido algo que continuará en nosotros y que nos permitirá ser mejores personas. No vamos a ser los mismos. Y creo además que no es casualidad que también en Yom Kippur está este simbolismo del chivo expiatorio que se salva. Lo lindo que tenemos en el libro de Vaikra, y primero de todo ese comentario hermoso que dijiste ahora sobre cómo entender ese momento de la purificación, es algo que estamos justo hablando de las 2, pienso las parashot, pueden ser más complicadas que tenemos en la Torah. Más complicadas que tenemos en la Torah porque casi la conexión inmediata nuestra con el contenido de las parashot es muy difícil porque es más o menos, habla más de lo que se tienen que hacer los sacerdotes,
cuál es el trabajo alrededor de eso para purificación, y casi temas técnicos, pero esos versículos tan técnicos siempre nos obligan a tratar de entender de alguna manera que nos toque nuestra vida. Y por eso ese momento de la lepra en general, que está, pienso, en un lugar que es un poquito diferente a muchos otros pecados. Por un lado, no es la tradición que dice por qué alguien va a tener la lepra, no es porque hizo un daño físico a alguien, o le robó algo, o otra cosa, y seguro que no es algo de la persona a Dios, sino que está algo en el medio, está en un lugar de hablar, de pensar mal del otro, de tratar y de destruir la estructura de la comunidad, de alguna manera. Y por eso me parece, y me conecto con tu comentario acá, me parece que en ese momento de la purificación, dejar esa ave muerta por un lado y por el otro, mirar el futuro de la otra que sigue volando, es algo que significa mucho, pienso, un pensamiento ideal, de alguna manera, de lo que tiene que pasar con esos pensamientos malos que tenemos sobre el otro. Porque pienso que es mucho más fácil si alguien le robó a alguien algo, entonces reparar la situación de alguna manera. Pero es mucho más difícil cuando alguien dice palabras o pensamientos malos sobre el otro. Y acá la necesidad de esa ave la viva, es muy parecida a Yom Kippur, porque la purificación es una purificación interna, que necesitamos mandar nuestros pecados a Azazel, como se hace ahí, para poder seguir viviendo. Y eso me parece acá increíble, que de estas parashot que son tan técnicas, llegamos a esas conclusiones que son tan no técnicas. Es muy lindo cómo lo vinculaste a la purificación del alma y a la purificación interna. Pensaba mientras hablaba que estamos dentro de la semana en la que fueron las elecciones en Israel, y no me voy a referir específicamente a las elecciones en Israel, pero sí a la política en general. ¿Cuántas veces se da la frase miente, miente, que algo quedará? Eso quiere decir que una vez que uno dijo algo, después uno se puede retractar. Sin embargo, lo que dijiste, hay miles que ya lo escucharon, miles, cientos. La prensa es muy poderosa, las redes sociales son muy poderosas. Inclusive me gustaría decir que el sentido de la audición es algo muy difícil, salvo que te encierres mucho, las palabras llegan, ¿sí? Es distinto que la visión, que te puedes tapar los ojos, o el gusto, que podés elegir no comer, pero con el sentido de la audición, el sonido se transmite en el aire y las palabras recorren de tal manera la gente, los pueblos, que las cosas llegan.
Entonces vuelvo a miente que algo quedará, aunque después te retractes o intentes repararlo, que efectivamente algo muere, porque algo se dijo, porque un daño fue hecho. Y es un daño que, como vos decías, puede ser a la persona, puede ser a la comunidad, puede ser a un país, a una nación, a un país. Es también importante señalar que todo este complejo mecanismo y tecnicismo que el Cohen realiza es un medio, es un ritual, pero el que perdona, sin dudas, es Dios, eso por un lado. Y por el otro lado, creo que en la imagen del tzipor, en la imagen del ave que vuela, el que tiene que decidir, o la que tiene que decidir volar otra vez, es la persona que transgredió. Me quiero conectar justo a lo que vos dijiste sobre las elecciones. Pienso que pasamos esta vez una campaña muy violenta, pero muy violenta justo en el aspecto que vos mencionaste, en el aspecto que fue violentamente y agresivamente todo el tema de también mentir, pero especialmente de formar de alguna manera una realidad falsa sobre el otro candidato como método aceptable en estas elecciones. Algo que pienso que tiene el poder de romper la sociedad de manera total, porque si ya no podés saber qué es mentira y qué es verdad, entonces ya te pasás a otro mundo, a un mundo que no está claro, no está claro lo que decís, ya no tenés casi la manera de fijarte qué es verdadero y qué es falso. Pero pensé si tenemos algún método, ahora que se terminaron las elecciones, ahora que los resultados ya están, de hacer algún proceso para reparar ese daño que se hizo. Y la verdad que no soy tan optimista. No soy tan optimista porque lamentablemente lo que yo esperaba escuchar después de que ya recibimos los resultados es un mensaje democrático del que fue elegido que une y no que separa. Pero la separación es tan grave que ya es muy difícil encontrar las palabras para unir que no suenen falsas ellas mismas. Así que estamos en una situación que, diferente al tema de la lepra y de la purificación, que tenés una semana y otros días más, y se pasa y estás afuera, excluido, y volvés. Acá ese pensamiento de tener que reparar lo que pasó en estas elecciones, no pienso que todavía ni estamos pensándolo, no sé si se pensará, y lo más triste de eso es que cuando se hace ya legítimo usar estos métodos, entonces se van a usar otra vez en las próximas elecciones. Y acá nada más quiero decir que puede ser que si hay alguna misión, y ahora lo pienso junto con vos así cuando estamos hablando, si hay una misión que la sociedad israelí tiene que hoy en día, después de las elecciones, pensar, es cómo reparar ese daño y cómo unir, no para que todos sean iguales, sino para que todos entiendan que hay lugar
para una sociedad que tiene gente con visiones diferentes o con opiniones diferentes, que es legítimo, que nadie es un traidor y que nadie es un héroe, sino que es una sociedad que está tratando de caminar para dar un mejor futuro a nuestros hijos. Pensaba varias cosas cuando hablabas. Empiezo por lo último. Lo primero que quiero decir es que si no hay condena social a esto que vos decís, que es mentir sobre el otro, y yo lo llamaría con un término actual fake news, o sea, noticias falsas y cosas, declaraciones que son falsas y que se toman por verdaderas y que hay cómplices que las toman por verdaderas. Si no hay una condena social para eso, difícilmente se pueda reparar, y como vos decís, es algo que se va a naturalizar, es una herramienta que se va a volver a utilizar dentro de 1 año y medio, dentro de 3, cuando vuelva a haber elecciones. Entonces, por un lado, la condena social, pero para que haya condena social también tiene que haber una conciencia de sociedad que puede establecer las reglas, no ser aliada de lo que está mal, de las transgresiones, de los errores. Y otra vez, lo otro que se me ocurre es que los políticos conciben a la sociedad como un mercado. Entonces, si, por ejemplo, en Estados Unidos está tan aceptado poder mentir sobre la competencia, poder cotejar en vivo y en directo lo que ellos hacen, lo que la competencia, estoy hablando de productos en este momento, de productos, de bienes, una sociedad de consumo. Entonces, si eso está bien y puedo mentir sobre el contrincante y puedo mentir sobre su producto porque es válido, entonces, ¿por qué no hacerlo en las elecciones también? Si total los votantes no somos miembros de una sociedad que queremos construir y que salga adelante y que sea mejor. Simplemente son consumidores, son nuestros clientes. En la medida que pongan votos, nosotros somos un mejor producto. Creo que se entiende la analogía que estoy haciendo entre lo que es una sociedad en la que hay votantes y lo que sería clientes que compran un producto y que así, mediante la publicidad falsa, nos manejan con las leyes del mercado. A mí me parece interesante que en el mundo de la tecnología de hoy, donde se mandan naves autónomas al espacio, en el mundo de los grandes avances, todavía la Torá, que tiene miles de años, tiene algo para decirnos si la sabemos leer. Se puede reparar en la medida en que se entiende cuál es el daño que se hizo, en la medida en que no se quiere fomentar más la separación, como vos decías, las grietas. Y entonces sí, si todo eso se repiensa y se repara, entonces tendremos oportunidad de volar, como ese pájaro que se salvó. Y con eso quiero llevar para la mesa del Shabbat ese pensamiento que al final tenemos que pensar no nada más de hoy, sino también de mañana. Y al final de todo, ese ave que va a volar hoy, va a volar mañana, va a volar para un futuro, y es el pensamiento ese de darle vida, de darle futuro. Y pienso que también en ese tema que hablamos ahora, de esos momentos de elección, momentos que queremos demostrar que somos mejores que otros, pero al final nadie va a desaparecer. Y tenemos que pensar del mañana en todos los aspectos de nuestra vida, no nada más en elecciones, sino en cada decisión que hacemos cuando tenemos alguna interacción con otro,
que al final hay que pensar de qué va a pasar mañana y qué va a pasar dentro de una semana, y especialmente qué va a pasar dentro de una generación para poder seguir manteniendo esta sociedad, porque si pensamos nada más de hoy, entonces la verdad que no tiene casi sentido construir nada, porque vivimos nada más el día y no los valores y el futuro. Sí, sería bueno incluso investigar qué pasaba con la vista del leproso. Realmente es algo que no sé, pero seguramente, y lo asocio con lo que acabas de decir, aquellos de visión corta seguramente no les interesa la sociedad, no les interesa unir, no les interesa reparar, y entonces el individualismo reina y las acciones cortoplacistas, como vos decís, y no pensar no solo en nuestra generación, sino en las venideras. Así que coincido con que eso es algo interesante para llevarnos a la mesa de Shabbat. Quiero agradecer mucho por este comentario y por esas posibilidades que tenemos siempre, y especialmente en el libro de Vaikra, que es un libro, como dijimos al principio, que es un libro que se escribió para los Kohanim, pero nos da muchas lecciones y estudiamos mucho porque nos hace profundizar dentro de cada palabra y de cada versículo para llegar a esas conclusiones y esos comentarios maravillosos. Así que muchas gracias a ti de aquí desde Jerusalén. Muchas gracias a vos por dejarme participar de estos comentarios. Y es así, a veces los desafíos más difíciles son los que sacan de nosotros lo mejor. Así que Shabbat Shalom desde Buenos Aires. Shabbat Shalom.